I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Hermanos, qué alegría, qué gozo es poder estar juntos. Estamos ya en nuestro tiempo esta semana, en medio de la semana, ¿no es cierto?, para hacer este adelanto, para conversar algún ratito y tener esta posibilidad de animarnos juntos para preparar la escuela dominical para nuestros cultos del día domingo, y agradecemos al Señor este privilegio que tenemos de estar
ya avanzando junto a nuestra iglesia, ¿no es cierto? Juntos todos en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Estamos en este tiempo que hemos dedicado para ayudarnos a abrir la Biblia en nuestras casas. Lo que estamos haciendo, para quienes nos ven probablemente por primera vez o quienes vayan a ver este video, estos videos tienen simplemente la intención de comentar algunas cosas respecto a algún texto que estamos avanzando en la epístola de Filipenses, eso que nos sirva como una herramienta, esto que conversamos aquí o estas ideas, estos puntos que tocamos aquí, nos sirvan simplemente como una idea para abrir nuestras Biblias en la casa. Lo que estamos haciendo como iglesia es darnos a la tarea de que podamos tener oportunidades, no solamente de leer la palabra, sino que de alguna manera, a través de algunos cuestionarios simples, poder tener el espacio de conversar, de extraer, de pedirle al Espíritu Santo también que en nuestros hogares obre y que nos ayude en estos tiempos que a veces son tan difíciles, cuando las rutinas, cuando las actividades del hogar, aún más en este tiempo que hemos estado, ¿no es cierto?, muchas veces presionados por las actividades de la casa. A veces cuesta tener un momento, un espacio de tranquilidad para poder pensar o para poder incluso elaborar un tiempo devocional con la familia que sea digamos, acorde a lo que el Señor probablemente nos demande, nos esté forzando a hacer en este tiempo. Y es que tenemos esta incapacidad a veces, ¿no es cierto?, de tener un tiempo con el Señor donde podamos compartir la palabra, pero compartirla a la luz de lo que el Espíritu Santo probablemente quiera hacer con nosotros, con nuestras familias en cada hogar. Así que nuestra tarea en este minuto o en este tiempo simplemente es avanzar la escuela dominical, proponer un par de ideas que están en el texto de tal manera que ayuden, ¿no?, que sean de motivación, por decirlo de alguna manera, a las familias en cada uno de nuestros hogares, con tal de que aquí al domingo, ¿cierto?, ya lleguemos bien preparados, lleguemos de alguna manera a nuestra escuela dominical rumiando, como decían nuestros antiguos, la palabra, masticando, pensando. No hay nada más precioso que tener tiempos de meditación de la palabra, tiempos de pensar, tiempos de estar recordando pasajes, de estar recordando ideas que provienen de la palabra del Señor, para que éstas luego sean usadas por el Espíritu Santo a beneficio de nuestras almas, a beneficio de nuestras vidas. Así es que estamos en esta idea, ¿no es cierto? Y a esta serie probablemente de Efesios, nosotros le hemos llamado una vida llena de gozo. Y solamente recordar lo que hemos visto o lo que hemos estado haciendo, es que hemos llamado a esto una vida llena de gozo, y pusimos ahí varios colores porque en verdad la idea que hay detrás de esos colores es mostrar que la vida es diversa en términos de las circunstancias, en términos de las situaciones, en términos de las cosas que pasan. A veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces tenemos alegría, otras veces estamos angustiados, otras veces tenemos pesar, pero a veces también estamos enojados, a veces estamos en situaciones de paz y otras veces estamos en situaciones de tormento. Todas estas cosas son realidades de la vida. Un creyente no se abstrae de esas realidades. Un creyente más bien lo que hace es enfrentar la vida, enfrentar estos matices con una clara dirección que viene proveniente de la palabra, que viene proveniente del poder del Espíritu Santo que obra en la vida de los creyentes. Y hermanos, creemos como Iglesia Primera de Concepción, creemos que no hay nada más importante en este tiempo que hacer las bases sólidas de una comprensión bíblica de lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros como creyentes, para poder pensar como Dios lo hace, para poder actuar luego como Dios lo hace y para poder mostrar su imagen al mundo en la manera en que el Señor la ha mostrado a nosotros. Hay que pensar en esto porque no es en vano el hecho de que Jesucristo haya venido a la tierra, habiendo podido haber revelado todo, así como lo hizo después a través del Espíritu Santo a los hombres. Jesucristo vino con una razón, y fue mostrarnos un ejemplo para que nosotros pudiéramos actuar. Y si Él mostró ese ejemplo, es que ese ejemplo entonces es el que nosotros debemos seguir. Y la epístola a los Filipenses nos ayuda porque precisamente Pablo es alguien que nos va o nos está mostrando cómo vivir una vida de gozo a pesar de las diversidades o las situaciones o las circunstancias de la vida. Así es que estamos en eso. Saludamos
a hermanos que están por ahí mirando, ¿no es cierto?, a algunos de nuestros hermanos y a quienes van a luego ver este video. Y esta lección la vamos a resumir en pocos minutos. La vamos a resumir como sigue en esta lámina. Intereses y el Evangelio. Y vamos a ver algunos versículos que son del versículo 18, a donde quedamos la semana pasada, al versículo 26, porque aquí hay una declaración de Pablo, de esas declaraciones que al principio, en el primer video, ¿se acuerdan cuando describí varias de las cosas que se dicen en Filipenses, que Filipenses pareciera ser como la epístola de las frases para el bronce? Porque hay muchísimas frases que nosotros ocupamos a veces como creyentes y que ni siquiera sabemos dónde están y están aquí en Filipenses. Y hoy vamos precisamente a pasar por una de ellas y sería hermoso en el Señor que pudiéramos extraer riqueza de ello y que pudiéramos también tener la posibilidad de compartirlo en nuestras casas con nuestros hermanos. Así que les quiero invitar a la lectura, que leamos juntos esta porción. Vamos a leer de los versículos 19, entonces decía, hasta el 26. Y dice así en algunos versículos que vamos a leer en esta oportunidad. Dice, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y bueno, vamos a puntualizar simplemente dos cosas que me parecen relevantes que podrían ser oportunidades de conversación. Y es que si pudiéramos resumir lo que esta porción nos está ayudando a entender acerca de cómo está viviendo Pablo sus tiempos de presión, sus tiempos, digamos, de premura en términos de su liberación, de su libertad de poder moverse, ¿no es cierto? Está encarcelado, está preso. Recuerden ustedes que esta carta se produce por el hecho de que se sabe que Pablo está preso. Filipenses le envía una ayuda. Pablo, contento y agradecido por la ayuda, lo que hace es devolverles esta carta, pero no para simplemente contar solamente de sus penas o de lo que está pasando, sino para fortalecer a la iglesia de Filipenses con el ejemplo de cómo él está padeciendo. Este es el ejemplo de un hombre piadoso que está sufriendo, que está de alguna manera viviendo situaciones difíciles y nos está enseñando con esta carta a que nosotros tengamos elementos para que podamos pensar de la manera en que él está reflexionando y poder sobrellevar entonces estas situaciones. Y si tuviéramos que resumir, yo lo resumiría en estas dos frases. Y es que creo que Pablo lo que está haciendo es poner los intereses de los demás por sobre o encima de sus intereses. Pero por otra parte, Pablo lo que está haciendo es poner los intereses del Evangelio por encima de todos los otros intereses. Y fíjense que se forma como una especie de círculo con estas dos declaraciones. Pablo primero pone sobre sus intereses personales en los intereses de todos los demás o del resto. Y por otra parte, Pablo pone los intereses del Evangelio por sobre los intereses de todos los demás, incluso de los del mismo. Y eso es un asunto entonces donde debemos pensar en que Pablo lo que está haciendo es más bien está dándonos una idea de cómo nosotros podemos priorizar la vida y de cómo nosotros podemos descansar. Y ahora en el detalle,
me gustaría que ustedes pudieran ver dos cosas. Primero, el versículo 19, fíjense este versículo que yo creo que hemos pasado por alto muchas veces y ahora en este tiempo mirándolo y reflexionando acerca de él, me doy cuenta de que precisamente es un llamado de atención a todos nosotros, la iglesia contemporánea. Dice, porque sé que por vuestra oración, versículo 19, sé porque por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está de nuevo, la semana pasada decíamos que Pablo no está simplemente contando cómo está, ni lo mal que lo está pasando o lo bien que lo está pasando, sino que Pablo está devolviéndonos una idea de cómo actuar en estas situaciones difíciles en Cristo para nosotros poder ser de alguna manera mirados con agrado desde el cielo. Y Pablo dice, tengo una certeza de que por la oración vuestra y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a terminar en mi liberación. Y aquí tengo que hacer uso simplemente de un tecnicismo, pero es porque necesito explicar que lo que está detrás de esto no es simplemente la liberación de su carne o la liberación de la cárcel, sino que Pablo está hablando de una cuestión que es más profunda y que nosotros no la podemos observar simplemente con el español, sino que cuando pensamos, cuando miramos el asunto, lo que implica, lo que significa la palabra liberación, nos damos cuenta de que finalmente esa palabra en verdad tiene que ver con soteria. Esa palabra liberación es soteria. Y soteria tiene que ver con el aspecto de donde viene la palabra técnica también soteriología, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el asunto de la salvación. Y esto es entonces lo que Pablo está diciendo, es que esto va a terminar no en su liberación de la carne simplemente, sino que todo lo que él está experimentando va a terminar con su salvación. Y eso lo vemos porque los versículos más adelante nos dicen que él sabe que no va a ser avergonzado en el día final. Pablo tiene una certeza de que lo que sostiene a su vida son dos cosas, dos elementos. La oración de los filipenses y la administración del Espíritu de Jesucristo. Y yo creo que eso es un golpe a nosotros los creyentes de este siglo y es un golpe a los creyentes de esta época, a nosotros los creyentes contemporáneos. Porque en verdad, si debemos reconocer algo, preguntémonos dentro de la familia y hagámonos esta pregunta. ¿Qué tan dependientes somos nosotros de la oración de otros? Es decir, cuando estamos en situaciones difíciles, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos primero la ayuda, el compañerismo, el hecho de que alguien nos abrace o nos ayude en oración, o buscamos más bien la respuesta por nuestros propios medios. Pablo lo que nos está diciendo es que él tenía una dependencia y él estaba sostenido por las oraciones de los otros. Y esto, hermano, si a usted le parece algo así como medio, sí, la oración, sí, yo sé que la oración y yo sé, creo que es porque más bien en nosotros hay una cierta apatía con respecto a la oración. Y esto yo lo he dicho antes y es porque creo que en verdad no sabemos orar. Esto es porque en verdad nuestros jóvenes no han aprendido a orar. Es porque nosotros los adultos no hemos aprendido también a orar. No le enseñamos a nuestros hijos a orar de buena manera. No hemos tenido el ejercicio de orar porque finalmente la manera en que nosotros hemos aprendido a orar, piénselo, dónde han aprendido a orar usted y sus hijos. Piense dónde han aprendido o la forma o la manera en que nosotros oramos. Principalmente nosotros aprendemos la oración en la iglesia, cuando escuchamos a otros orar. Y ahora, esto no está mal, esto está bien, porque en la iglesia aprendemos a orar y está bien que escuchemos a otros orar, pero el punto donde voy es que la manera en que nosotros hemos aprendido a orar es la manera donde hemos escuchado a personas orar desde un altar, orando sobre la congregación, pero la oración personal, la oración íntima, ¿quién nos la ha enseñado? Por supuesto tenemos el Padre Nuestro, alguien me dirá. Sí, y lo tenemos, pero en verdad nosotros o lo que más hacemos es orar el Padre Nuestro tal cual está, pero no hemos sacado del Padre Nuestro los principios que nos ayuden a orar más largamente y más latamente y con mayor devoción ante el Señor. Y hermanos, yo quisiera que nosotros pudiéramos pensar en esto con nuestra familia y en verdad reconocer y hablar entre nosotros si es que estamos dependiendo de la oración, si es que estamos siendo fortalecidos por la oración o si es que en verdad tenemos ahí algún problema que debiéramos solucionar.
en cuanto a aprender a orar. Nuestros hijos, los pequeños, ¿cómo están aprendiendo a orar? Pablo lo que está diciendo aquí es que él de alguna manera está confiado porque él sabe que en la dependencia de las oraciones por los filipenses más la suministración del Espíritu, esto va a resultar en su salvación. Es decir, al fin de sus días, sea lo que pase, porque ahora lo vamos a ver eso, pase lo que pase que él no sabe, esto va a resultar en que el día en que él esté ante el Señor, él va a ser liberado. Y eso es algo que lamentablemente no todos los creyentes pueden decir. Eso es algo que lamentablemente no todas las personas que se dicen creyentes, porque no estoy hablando de los genuinos, estoy hablando de personas que a veces están autoengañadas con el Evangelio, creen que va a pasar el día final y a veces podrían encontrarse con una gran sorpresa. La apatía en cuanto a las disciplinas espirituales es un gran indicador de nuestra cercanía o de nuestro apego con la vida. Hermanos, si yo tengo apatía por las cosas celestiales, si yo tengo apatía por las cosas que son ejercicios espirituales ordenados por el Señor, yo debiera cuestionarme si en verdad estoy pegado a la vida. Y puede ser que me esté deslizando y puede ser que me esté corriendo, pero el mismo hecho de, por ejemplo, no tener deseo de congregarme o no tener deseo de orar, y presiono esto un poco más, no tener deseo de estar con mis hermanos, no tener deseo de ofrendar, por ejemplo. Son cuestiones, son indicadores de situaciones de disciplinas espirituales que el Señor ha ordenado para nosotros como saludables y que si nosotros no las ejercitamos, debemos pensar y debemos reflexionar acerca de si estamos o no nosotros siendo conscientes de nuestro apego con la causa de Cristo. Pablo nos está dando un golpe bien duro cuando él dice que está descansando en las oraciones de los filipenses. Lo segundo es que el descansar en la oración de los filipenses no lleva a Pablo a una certeza ciega, como la que a veces nosotros también pensamos en experimentar cuando oramos, porque el punto que sigue es que la oración, por supuesto, no nos devuelve a nosotros una certidumbre completa de lo que va a pasar, que es a veces lo que nosotros buscamos cuando oramos. Cuando nosotros oramos, la mayoría de las veces, o personas, lo que andan buscando es que el Señor les dé una respuesta certera de cómo y cuándo y dónde se va a solucionar su problema. Y Pablo lo que dice en los versículos 20 en adelante es una cuestión totalmente distinta. Pablo está aseverando que él va a estar libre, que va a ser salvo, que esta situación va a redundar en su bien último. Pero mira el versículo 20. Versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Esto tiene que ver con lo anterior. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Y aquí viene la frase que nosotros usamos y que es del bronce, ¿no es cierto? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y este es el asunto, hermano. Y es que cuando nosotros tomamos esta frase, ¿no es cierto? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y la ponemos en un cuadro, nos perdemos de lo que antes Pablo está diciendo, y es que él es consciente de que el Señor va a ser glorificado, pero él no sabe si va a ser glorificado por su vida o por su muerte. Y esto es tremendamente importante, porque piensen en esto. Y es que la idea de que alguien sea glorificado y alguien podría estar pensando de esta manera, o parafraseando a Pablo podría decir, mire, yo estoy feliz porque voy a vivir, o puede que viva o puede que muera, pero Cristo va a ser glorificado. Hermanos, Pablo tiene esta certeza de que lo que a él le preocupa, y por eso que yo decía, él pone sus intereses o los intereses de los demás por encima de sus propios intereses, pero otra cosa que está haciendo es que pone los intereses del Evangelio por encima de cualquier otro interés, incluso su vida o su muerte. Mire cómo dice un comentario de Frank Tillman.
Dice lo siguiente este comentario acerca de este pasaje. Dice, la victoria de Pablo no depende de que lo absuelvan. Queda claro que no está avergonzado y que Cristo será exaltado en él, sea que viva o sea que muera. Aún si el resultado del juicio es su ejecución, Pablo dice que no habrá sido en vano su ejecución. Él no tiene el control de la situación que está viviendo. Repito esto. Él no tiene el control de la situación que está viviendo. Y a muchos les parece incluso que Dios tampoco tiene el control, pero al apóstol esto no le importa, porque él sabe que a pesar de las apariencias, a pesar de que otros quieran o crean que Dios o él no tiene el control, Dios es soberano y también es soberano sobre cualquier situación, incluso acerca de su vida. Y lo llevará de la mano hasta el día de su vindicación definitiva y eterna. Este comentario es precioso porque pone los énfasis en los lugares precisos y en este gozo que Pablo tiene, porque finalmente el gozo de Pablo es que los filipenses crezcan en la fe, crezcan en la gracia de Dios a partir de las circunstancias que él está viviendo. Y él lo que está haciendo este comentario, al menos me deja esa imagen, ¿no es cierto? Y me gustaría que ustedes lo conversaran en casa, pero piensen en esto, lo que está diciendo lo que está diciendo Pablo en esta porción es lo siguiente: yo no sé si voy a vivir o voy a morir. Lo que sí sé es que Dios va a usar cualquiera de las dos opciones, mi vida o mi muerte, para glorificar su nombre. Pablo está manifestando una cuestión que creo que a nosotros los creyentes que sufrimos o los que sufren nos hace falta. Y es descansar en el Señor, en su soberanía, pero no en esa soberanía que tiene que ver con cuándo Dios va a terminar o va a determinar mi solución, sino con la soberanía de que Dios está en control de mi vida, y si Dios la toma, incluso que esto es algo que podría ser difícil para muchos de nosotros, para hermanos nuestros que están pasando por situaciones de salud complicada, para otros que están pasando presiones de trabajo, para otros que están pasando presiones familiares, situaciones difíciles. Podría ser difícil lo que estoy diciendo, pero es una verdad escritural que nos hará descansar. Nos hace descansar la Biblia cuando la palabra del Señor nos muestra, mira, la vida y lo que los otros crean acerca del control que Dios tiene de esta situación no importa. Porque en estas situaciones de presión por lo general aparecen las personas diciéndonos, bueno, ¿cómo tú eres cristiano y te está pasando esto? Satanás va a hacer uso de todas estas artimañas para usar gente que traiga cizaña a nuestra vida y a nuestra mente para decirnos, oye, ¿cómo tú eres cristiano y te está pasando esto? ¿Cómo tú eres cristiano y esta situación no se te resuelve? ¿Cómo tú eres cristiano y Dios no actúa a favor tuyo? ¿Cómo tú eres cristiano y la oración no resulta? ¿Cómo tú eres cristiano y A y B y C y D? ¿Y sabe la respuesta que nosotros debiéramos tener? Yo soy cristiano. Pero Dios es soberano. Dios es soberano. Y yo no tengo el control de mi vida, y gloria a Dios, hermanos, que tú y yo no tenemos el control de nuestra vida. Gloria a Dios que el control de tu vida y mi vida no está en tus manos ni en las mías. Porque si el control de tu vida estuviera en tus manos o en las mías, adivina qué, la hubiéramos echado a perder mucho tiempo antes. Siempre pensamos en esto en donde nosotros quisiéramos tener el control para arreglar nuestra vida, ¿no es cierto?, a nuestro modo. Pero por favor piensa en esto. Si Dios te diera el control de tu vida, ¿estarías bien? ¿Estarías mejor que en las manos del Señor? El salmista logró llegar a esta conclusión y prefirió decir que él prefería, antes de estar en sus manos o en las manos de sus enemigos, prefería estar en las manos de un Dios santo. Prefería estar en las manos de un Dios sublime. Porque, hermano, la verdad es que estar en las manos del Señor siempre, siempre va a ser mejor.
Y me gustaría que pensaran en esto, por favor. Pensaran en que si en verdad es beneficioso que nosotros tengamos el control de todas las situaciones, si en verdad para nosotros es beneficioso, alguno de nosotros, ¿no es cierto?, que está viviendo situaciones de incertidumbre, hay varios, hay algunos jóvenes incluso viviendo situaciones de incertidumbre con respecto a sus clases, su futuro, su profesión, su vida. Hay otros en incertidumbre con respecto a su porvenir, si se van a casar o no se van a casar. Hay tantas cosas que para nosotros son presiones en la vida, pero detrás de ellas hay que ver al invisible, hay que ver al Señor, hay que ver que Él está en el control de las situaciones y eso debe producir gozo. ¿Cómo Pablo llegó a tener gozo en esto? Pablo llegó a tener gozo porque él entendió, y creo que es esto lo que nosotros debemos reflexionar. Él entendió que si yo soy hoy un creyente, mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios. Y Él sabe. Él sabe cómo usar mi vida para su gloria. Y sabe cómo usar las circunstancias de nuestra vida para su gloria. Y si nosotros estamos en ese plan, ese es el mejor lugar donde podemos estar, hermanos. Debemos descansar porque Dios tiene todavía el control de nuestras circunstancias, nuestras situaciones. Recuerden esto, Pablo no sabe si esto va a terminar bien o va a terminar mal, pero y muchos de nosotros tampoco lo sabemos. Muchos de nosotros no sabemos si la amenaza de esa enfermedad que llegó a ponerse en medio de nuestra familia, ¿cierto? Cuando no la esperábamos, si el abuso, el problema, la situación, la circunstancia que llegó a ponerse en medio de nuestra familia, a romper nuestra paz, a romper nuestra tranquilidad familiar, se va a resolver pronto o tarde. No lo sabemos. Pero al cristiano lo que le debe interesar, o al creyente, el descanso que debe tener no es cuándo o cómo va a tener esa certeza. El descanso del creyente es el descanso de Pablo. Que sea que viva o que muera, yo debo tener certeza de que como suceda lo que va a suceder conmigo, Cristo va a ser glorificado. Y eso es algo, hermano, para lo cual no hay una sola solución. No hay un método para que nosotros podamos comprender eso. Y a mí me gustaría que la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia primera de Concepción, y así todo aquel que nos escucha, pudiera comprender que la forma en que nosotros glorificamos al Señor es diversa según la situación que cada uno de nosotros estamos viviendo. Pero todos tenemos el mismo llamado a glorificar al Señor. El sacrificio no lo hacen simplemente aquellos misioneros que se van lejos. A veces nosotros tenemos esa mala idea de que los que deben glorificar a Dios o los que deben de alguna manera o van a ser usados por el Señor son aquellos grandes hombres que tienen eminencia o que tienen lugares o que tienen posiciones o que tienen una plataforma donde hablar. No. Dios no usa necesariamente a estos hombres en circunstancias donde puede usar vidas quebradas, donde puede usar situaciones difíciles para glorificarse en lugares donde estas personas no pueden llegar, pero donde nosotros sí podemos llegar. Así que les quiero dejar estas dos ideas, ¿no es cierto?, acerca de estas circunstancias de la vida y de cómo este hombre, este apóstol entonces nos está ayudando y nos está mostrando una manera de enfrentar las situaciones difíciles, de enfrentar la vida. Y piensen en esto, que lo que estamos hablando entonces es acerca de esta tensión que hay entre nuestros intereses o los intereses y el Evangelio. Porque Pablo termina diciendo, yo no sé si mejor es vivir o morir. Si morir es muchísimo mejor, lo tengo claro, todos tenemos claro. Irnos con el Señor sería muchísimo mejor. Pero Pablo pone sus intereses bajo los intereses del Evangelio y él dice, pero si yo me quedo, si la gracia de Dios hace que yo me quede, el Evangelio puede ser más predicado. Y entonces eso también es bueno. Hermano, ¿cómo estás viviendo hoy día tu situación difícil? ¿Cómo puedes usar hoy día eso que estás viviendo para darle una lección a tu familia? ¿Cómo estás usando lo que estás viviendo para darle una lección o una enseñanza, no una lección, pero una enseñanza, ¿no es cierto?, a tus hijos, a tu esposa, a tu casa, a tu familia?
porque nuestros intereses y el Evangelio tienen una atención. Y Pablo nos ha enseñado cómo al menos él manejó, y creo que Pablo es un muy buen ejemplo para nosotros. Así es que te quiero dejar con esta idea y les quiero invitar, vamos a publicar, les vamos a enviar entonces, ¿no es cierto?, el cuestionario para esta semana, para que puedan seguir en sus casas, ¿no es cierto?, analizando y pensando en esto, y podamos nosotros entonces tener esta idea, o acercarnos más bien hacia una comprensión de una vida, como dice Filipenses, una vida llena de gozo. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos pronto en otra actividad de la Iglesia Primera de Concepción. Hasta luego.